¿Qué tal, mis estimados amigos? Estamos en otra entrevista con Hernán Carrasco. Él es candidato a diputado por el departamento de San Salvador del partido Vamos. Bienvenido, Hernán. Gracias por venir. Un gusto, ¿no? Un gusto poder estar en esta ocasión aquí y tener la oportunidad de platicar ex compañeros del colegio. Compañeros del colegio. Sí, está y 49 años, ¿verdad? No. Sí, 49. Yo también estamos. 49, Igual mi invitado que estuvo hace un rato, 49 años, estamos en la misma generación. Hernán Carrasco ha sido presentador de noticias deportivas a lo largo de estos últimos 15, 20 años. 23 años. 23 años. Sin embargo, él es abogado y notario de la República de El Salvador, pero él es un chileno salvadoreño. Él es hijo de un famoso entrenador de la selección nacional, si ustedes lo recuerdan, Hernán Carrasco Vivanco, y ahora corre por el partido Vamos, entró a la política. ¿Qué estás haciendo en la política? ¿Por qué entraste a este mundo? Fíjate que justamente me encontraba con unas personas hoy, andamos haciendo mucho territorio nosotros como partido y hoy nos encontrábamos con algunas personas en el mercado modelo. Y había una de las personas que me identificó justamente por la figura de mi padre y me decía, ¿y usted por qué se salió de la televisión? ¿Por qué de la política? La misma inquietud. Yo, a la par de trabajar en Telecorporación Salvadoreña, siempre ejercí mi profesión de abogado. Trabajé en el órgano judicial hasta que en el 2011 decidí salirme del órgano judicial y poner mi propia oficina. Era mi sueño y creo que lo he podido ir cumpliendo, ¿no? Soy abogado y notario y en eso he trabajado, sobre todo más que nada en el área de familia. Pero ¿por qué ingreso a la política? Por una sencilla razón, porque yo vengo de la sociedad civil, soy parte de esa gente que en determinado momento fue teniendo ilusión con uno y otro gobierno y las cosas no fueron cambiando y las cosas se seguían repitiendo y el titular de un periódico se robaron 300 millones de dólares. Se robó tal persona tal cantidad que no se terminó esta calle pero costó un dineral. Todos esos titulares que aparecían en los periódicos o aparecían en las noticias se iban repitiendo gobierno tras gobierno. Entonces uno ahí se da cuenta cuando ya uno tiene hijos y cuando ve a los hijos de los amigos y cuando ve a los hijos del vecino que van a ir a pasar. Y si no hay un cambio, van a ir a pasar lo mismo que nosotros hemos estado viviendo. Nosotros somos una generación que alcanzó a vivir la guerra, vivimos la ofensiva, los acuerdos de paz, y en determinado momento pensamos que los acuerdos de paz iban a ser una maravilla para nuestro país. Y en realidad así tendría que haber sido. Pero ocurrió todo lo contrario porque existieron partidos políticos que se preocuparon en engrosar su billetera y no en desarrollar el país. Y es justamente ante toda esa situación que se ha venido dando, es que tomé la iniciativa de entrar a la política y tratar de cambiar las cosas desde adentro. Darle una oportunidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, de que no tengan por qué irse a otro país a buscar las oportunidades, sino que se queden acá. Es un trabajo arduo, duro, pero lo tenemos que hacer, y si no lo empezamos a hacer desde ahora, yo lo hago desde un partido político donde nadie de los que va como candidato a diputado ha estado en política partidaria anteriormente, donde nadie ha trabajado con ningún gobierno pasado ni con el presente. Llevamos las manos limpias a esto y queremos cambiar las cosas, por eso es que nos metimos. ¿Por qué Vamos? ¿Por qué buscaste el partido Vamos? No es el mejor partido en el sentido de que es el que case mayor votos. Mira, para mí sí es el mejor partido. Okay. Y te lo digo sinceramente, no es por ningún compromiso. ¿No lo ves como marketing? Mira, lo que pasa es que cuando ya me nace esta idea de postularme, uno analiza bien las cosas, ve
si de repente como independiente no podría haber tomado la decisión. Pero empiezo a conocer los partidos tradicionales ya estaban demasiado marcados por hechos de corrupción, por hechos delictivos que realmente uno cuando se presenta, cuando andamos en el territorio, cuando andamos con la gente, con los amigos, voy como candidato a diputado por tal partido. Ah, pero ese partido es el que se robó el dinero de Taiwán, ¿verdad? Es que ese es el que se robó los 300 millones. Entonces, yo respeto mucho la figura de mi padre y de mi familia, y yo jamás me hubiera gustado que me tengan de referencia por pertenecer a un partido donde se ha marcado, donde se han hecho o donde han habido personas que han cometido delitos con el dinero del pueblo. Por eso es que empecé a buscar y encontré a Vamos, un partido con principios muy similares a los que yo tengo, con los que me crié y con lo que la mayoría de los salvadoreños tienen, que es un partido con valores y principios, y muchos de esos principios cristianos, no como una religión, sino que como principios universales, que protegen la vida, que defienden el medio ambiente, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, muchos de esos valores. ¿Crees que El Salvador tomó una buena decisión en romper con el bipartidismo y elegir a Nayib Bukele como presidente? Mira, yo creo que es un punto de partida. Es un punto de partida arrancar esa costumbre, esa polarización que existía en décadas anteriores, donde o eras rojo o eras tricolor, y así la definición de uno y otro partido era bueno o era malo. Yo me acuerdo que en la edad de nosotros, en el colegio, si tú tratabas de hacer o meterte en política, y si no lo hacías con el partido de derecha, decían que eras de izquierda. Y no necesariamente las cosas tenían que ser de esa manera. Esa es la importancia, me parece a mí, de romper con esa polarización, con esa definición de rojos o tricolores, que te definía izquierda o derecha. Esa es la importancia de romper con eso. Lástima que se hace con un partido que ha dado muy pocas señas de ser un partido transparente, de ser un gobierno transparente y de ser un gobierno que se aferre a la democracia, a esa democracia por la que tanto se peleó y por la que tanto soñamos con los acuerdos de paz, que no se cumplió, que no es perfecta, es cierto, pero hay que trabajar en ella. Y en este gobierno creo que eso se deja de lado la institucionalidad, y eso es muy peligroso. ¿Crees de que no llevamos un buen rumbo? Yo creería que no, por los indicios, por lo que hemos tenido en el último año y medio, no es un buen indicio. Lo que ocurrió el mes de febrero del año pasado no es un buen indicio. Los casos donde aparecen ministros o personas allegadas al gobierno inmiscuidos en negocios y en cantidades de compra de insumos y todo eso, y el no querer transparentar qué es lo que se compró, qué es lo que se hizo con el dinero, el tratar de decir, miren, no tenemos ni un 5 partido por la mitad, cuando evidentemente no era cierto. Entonces, es cierto que tienes que hacer una lucha con esos partidos tradicionales, con esa asamblea legislativa, que realmente si nos vamos a esa asamblea, ¿cuántos de los diputados están desde la época que nosotros estábamos en el colegio? ¿O ya estaban metidos ahí? ¿Cuántos casos de corrupción? Y se han ido hasta repartiendo cuotas de poder dentro de otras instituciones, y que han hecho también tambalear ese Estado de Derecho que tiene El Salvador. Entonces, es cierto, el gobierno no está tomando una buena dirección. Ha sido difícil pelear con los partidos tradicionales y tratar de cambiar la forma de hacer política. Por eso creo que es necesario que lleguen otros partidos, y otros partidos que lleguen a tener esa balanza dentro de nuestra democracia, para transparentar, para exigir en nombre de todos los ciudadanos la transparencia de todo el dinero que le corresponde, que le pertenece al pueblo. Quiero hablar de tus propuestas. Estuve viendo, un político que tienes página web muy bonita, te felicito. Hablabas de la familia, de educación, de la pequeña y mediana empresa. Antes de irnos al otro segmento, háblanos un poco de cuál es tu visión
de la familia. ¿Qué es por qué? Otros hablan de la economía, otros hablan, pero tú pones en primer orden la familia. Mira, la pongo en primer orden porque constitucionalmente la familia es la base de la sociedad, así lo dice la Constitución. Pero nos hemos olvidado de la familia. Se ha dado prioridad a otros derechos que es importante, son muy importantes porque nos han hecho progresar, como el derecho, la protección a las mujeres, violencia intrafamiliar, la LEPINA sobre la protección a los niños, adolescentes. Yo trabajé casi 15 años relacionado con el derecho de familia y me pude dar cuenta de que tú tienes que tomar el todo, no solamente individuo por individuo, sino que proteger el todo. ¿Y el todo cuál es? Nuestra familia. Y la diversidad de familias que tenemos, porque tenemos familias donde la abuela cuida a los nietos, donde el tío cuida a los sobrinos, o donde la mamá es la que le ha tocado cuidar a los hijos, y ahora también hay muchos casos, conozco mucha gente, donde el papá también se ha tenido que hacer cargo de los hijos porque la mamá o porque su compañera de vida se fue y lo dejó y le ha tocado asumir la mayor cantidad de responsabilidades a esta persona. A todas esas clases de familia es que hay que protegerlas. ¿Pero qué propones concretamente? Mira, concretamente es una iniciativa para la creación de la Ley de Protección Integral de la Familia. Esta ley con lo que pretendo es obligar al Ejecutivo y a los ejecutivos que vengan a una verdadera política de protección a la familia, donde primero, una de las primeras medidas que creo que al entrar, si logro llegar, formularía, sería quitarle el IVA a la canasta básica, porque creo que nuestras familias necesitan tener un poquito más de alivio, sobre todo saliendo de la pandemia. Después creo que las familias tienen que tener ese acompañamiento psicosocial y educativo para que se puedan alargar en el tiempo, ¿no? Para que no se rompa ese vínculo que en algún momento inició y que después en muchas ocasiones por problemas económicos se va separando. El problema de los hijos también, la atención, los padres pasan trabajando todo el día, los hijos quedan hasta cierto punto y por obligación, los padres no les queda otra que quedarse en la casa y muchas veces descuidados. No es porque los padres quieran, es porque también tienen necesidad de suplir las necesidades de sus hijos. ¿Cómo les puedes ayudar? Dándoles un seguimiento a solicitud de los mismos padres para que los acompañen en este seguimiento. Si un hijo tiene problema y necesita una orientación psicológica, que se les dé, que se le oriente en ese sentido. Si una familia tiene problemas económicos, hay instituciones que ya existen y que les permita también tener un acompañamiento en asesoría financiera, porque hay muchas familias que se separan por problemas económicos. Pero si tú les enseñas cómo llevar las finanzas, cómo salir de sus deudas, cuál es el camino, nadie nos enseñó eso en el colegio y eso es uno de los problemas de la educación. Nos enseñaron filosofía, nos enseñaron de todo, pero no nos enseñaron una verdadera economía doméstica. Y al final llegamos y topamos la tarjeta y después tenemos que pagar la tarjeta con la otra tarjeta y tenemos que estar consiguiendo una tercera tarjeta para pagar la primera y después la segunda y ahí es donde empiezan muchos de los problemas. Asesoría financiera para las familias. Y como otro punto también importante, creo que las familias dentro de sus proyectos, pueden ser proyectos familiares o proyectos como un núcleo económico también. Creo que hay muchas familias que tienen su negocio, darles las oportunidades, crear un fideicomiso para que se les puedan dar créditos muy blandos en cuanto a intereses y que esto sirva como potenciarnos las posibilidades de la familia económicamente y de sus integrantes. Ok, vamos a otro segmento, vamos a hablar sobre educación. Me gustaría hablar un poco sobre educación superior y sobre pequeña y mediana empresa. Continúen con nosotros, estamos en Pizza Cibareña hablando con Hernán Carrasco, candidato a diputado por el departamento de San Salvador.